En la España de la posguerra, una joven periodista llamada Gladys se adentra en un pequeño pueblo costero para investigar rumores sobre una mansión habitada por antiguos oficiales nazis. Los lugareños guardan silencio, el bosque susurra advertencias y las sombras parecen observarla. Lo que empieza como una búsqueda de la verdad se transforma en una pesadilla donde el pasado se niega a morir. Entre cánticos prohibidos y símbolos olvidados, Gladys descubrirá que algunos secretos fueron sellados con sangre y que hay fuerzas que jamás debieron ser invocadas. ¿Pero qué vio realmente en el sótano de la mansión? Los sucesos ocultos nazi. En la posguerra, mientras Europa intentaba reconstruirse, España se convirtió en un refugio para quienes querían desaparecer, especialmente para antiguos oficiales nazis que habían logrado escapar de la justicia. Bajo la protección de amistades bien posicionadas, encontraron escondites en rincones apartados de la península, lejos de las miradas del mundo. Entre esos lugares, un pequeño pueblo costero en el norte de España llamado Santa María de los Pinos albergaba una mansión de fachada inocente, pero que escondía un oscuro secreto. Gladys, una periodista joven y ambiciosa de Madrid, había escuchado rumores sobre ese lugar y los huéspedes extranjeros que, en silencio, llegaban a la mansión desde hacía años. Se decía que, tras las puertas de ese edificio, se celebraban reuniones clandestinas donde el pasado nazi no solo se recordaba, sino que parecía seguir vivo. Decidida a investigar y revelar la verdad, Gladys se dirigió hacia el norte, dispuesta a exponer los sucesos ocultos que tantos preferían olvidar. Llegó al pueblo al anochecer. La atmósfera era densa, y los habitantes evitaban hablar del tema. Solo uno de los ancianos accedió a contarle, entre susurros, lo poco que sabía. Dicen que hacen rituales, cosas que ningún buen cristiano entendería, le dijo, mientras sus ojos vagaban nerviosos por la calle oscura. Gladys desestimó el comentario, pensando que solo eran historias exageradas, pero no dejaba de sentir un escalofrío. La mansión estaba en una colina, escondida entre altos pinos que la rodeaban como centinelas. Desde el camino, apenas podía distinguir la casa entre las sombras. Gladys decidió esperar a que la noche estuviera en su punto más oscuro para acercarse. Con una linterna y su grabadora en mano, se adentró en el bosque, siguiendo el sendero que llevaba a la mansión. La noche estaba fría, y el aire era inquietantemente silencioso. Al llegar a la entrada, notó que, a pesar de estar apagadas, las ventanas reflejaban sombras que se movían dentro. Los ruidos de susurros y murmullos le llegaban amortiguados, como si alguien estuviera recitando algo en una lengua extranjera. Conteniendo el aliento, empujó la puerta, que, sorprendentemente, se abrió sin resistencia. El interior de la mansión estaba oscuro y lleno de polvo. Las paredes estaban decoradas con retratos de hombres uniformados y estandartes de un pasado que Gladys reconocía demasiado bien. A medida que avanzaba por los pasillos, escuchó un canto bajo y gutural que parecía venir de las profundidades de la casa. Siguió el sonido hasta una puerta al final del pasillo, que llevaba a un sótano. Descendió las escaleras de piedra, y el eco de sus pasos se mezclaba con las voces. Al llegar al fondo, se encontró en una sala subterránea iluminada por candelabros de hierro. Un grupo de personas, encapuchadas y vestidas con túnicas negras, formaban un círculo alrededor de un altar. En el centro de ese círculo, sobre el altar, había un extraño símbolo grabado que ella no reconocía, pero que sentía intensamente perturbador. Gladys intentó ocultarse detrás de una columna mientras observaba el ritual. Uno de los hombres, que parecía el líder, alzó las manos y comenzó a recitar en alemán. Los otros se unieron a él y Gladys sintió un aire denso y pesado que casi le impedía respirar. En ese momento, notó que los encapuchados parecían murmurar un nombre, Himmler. Sin poder contener su horror, Gladys hizo un leve ruido. Las voces se detuvieron de inmediato y los encapuchados giraron en su dirección. Sus ojos, ocultos en sombras, se clavaron en ella. Sintió que no estaba simplemente atrapada en una reunión secreta,
algo más oscuro y primitivo parecía envolver el lugar. Intentó retroceder, pero sus piernas estaban rígidas, como si una fuerza invisible la mantuviera en su sitio. Eres testigo ahora, murmuró el líder en un español forzado, alzando una mano hacia ella. Testigo de un poder que trasciende el tiempo. Las luces de las velas comenzaron a parpadear violentamente y Gladys vio cómo las sombras de los encapuchados se alargaban y se transformaban en figuras distorsionadas, como si su verdadera naturaleza estuviera siendo revelada ante sus ojos. Sintió que el suelo bajo ella comenzaba a temblar y el sonido de tambores invisibles resonó en sus oídos. En un último acto de desesperación, Gladys logró retroceder y correr hacia las escaleras. Subió sin mirar atrás, sintiendo que algo oscuro y frío la seguía. Salió de la mansión, tropezando y cayendo en el camino, mientras el bosque parecía cerrarse alrededor de ella. Regresó al pueblo a la madrugada, pero cuando trató de contar su historia, nadie la creyó. Los habitantes insistían en que la mansión había estado vacía durante años, abandonada, sin que nadie la visitara. Pero Gladys sabía lo que había visto y nunca olvidaría las voces, los rostros en sombras y el eco de aquellas palabras en alemán que aún resonaban en su mente. Desde entonces, Gladys desapareció de la vida pública y nunca publicó lo que vio en aquella mansión. Se cuenta que, antes de su desaparición, se la veía murmurando en una lengua extraña y observando las sombras con un terror que nunca podía explicar. Santa María de los Pinos permaneció en silencio, y la mansión, oculta en los pinos, siguió esperando, guardando los secretos de los sucesos ocultos nazi. Gladys quiso revelar los secretos de los nazis ocultos y terminó convirtiéndose en uno de ellos, perdida entre susurros que ya nadie entiende. El pueblo sigue fingiendo que nada ocurrió, mientras la mansión aguarda bajo los pinos, paciente, como si supiera que algún otro curioso volverá a tocar su puerta. Tal vez los cánticos en alemán aún resuenen entre las paredes, o tal vez solo sea el eco de quienes creyeron poder jugar con el pasado. Al final, la historia se escribió sola, con tinta oscura y un nombre que ya nadie se atreve a pronunciar. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.